Hola, hola, hola. Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 25. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de la Academia de Trabajo Social. Soy Víctor Nieto y hoy te traigo una entrevista espectacular, sobre todo si estás pensando en opositar. Pero antes, déjame que te recuerde mis redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes buscarme @VictorNietoTS. Y también puedes ver todo el contenido que publico en mi web www.victornieto.es. Por ejemplo, uno de los últimos posts que he publicado y que está teniendo muchísimo éxito es el trabajo social en las funerarias. También puedes disfrutar de un nuevo vídeo que he subido a mi canal de YouTube sobre la técnica del acordeón, una técnica para trabajar la autoestima de las personas, de los participantes con los que intervenimos, por ejemplo, dentro del trabajo social con grupos. Por último, también me gusta siempre recordarte que hay una manera que ayudes a este podcast a seguir creciendo, una manera gratuita que no te va a costar nada, y es que me ayudes a compartir el podcast a través de tus redes sociales, ya sea a través de Facebook, compartiéndolo en las historias de Instagram, o incluso haz un pantallazo mientras estás escuchando este podcast, súbelo a Instagram e etiquétame, porque quiero conocer cuánta gente está escuchando y que demos a conocer la profesión del trabajo social. Una profesión que siempre nos viene como una imagen muy generalizada del trabajo social en el ámbito público, en servicios sociales. Y sobre eso va la entrevista de hoy. Vamos a entrevistar a Alexandra. Ella es trabajadora social de servicios sociales de Madrid y ha creado un grupo, por así decirlo, incluso también un método para ayudar a aquellas personas que quieren opositar. Como sabéis, las oposiciones es un camino largo, difícil, donde hay mucha soledad, y así ella misma lo vivió y nos lo va a contar enseguida. Y ella lo que quiere es que todas las personas que quieran opositar sepan que no están solas, que van a estar acompañadas. Porque es muy importante también trabajar la parte emocional cuando uno se quiere dedicar, ¿no?, a echarle horas y horas y horas a estudiar. Así que si estás tú en este momento, quieres opositar, te lo estás pensando o estás en ello, este podcast es para ti. Así que cógete una taza de café, relájate, o si estás escuchando el podcast en el transporte, tranquilo, tranquila, porque en los siguientes minutos vamos a hablar del trabajo social, vamos a hablar de cómo opositar y vamos a hablar de cómo hacerlo en compañía. Pues os lo advertía hace unos momentitos, ya tenemos aquí a una trabajadora social que además es emprendedora, amante de la profesión, ha opositado, está en servicios sociales y hoy vamos a hablar de todo esto que son el mundo de las oposiciones y desde una nueva manera con un método que nos va a contar enseguida, y para ello está con nosotros Alexandra Mikotaru. ¿Qué tal? Hola, Víctor, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes, porque tengo muchas ganas de compartir también mi experiencia, mis conocimientos, por si puede ayudar a todos aquellos que optan por escucharnos. Para las pocas personas que no te conozcan, ¿quién es Alexandra? Wow. Alexandra es, pues bueno, hace 20 años que llega a España, es de origen rumano, viene con una ilusión también, ¿no?, de reconstruir y tener cómo optar a una mejor calidad de vida. En su momento yo tengo un proceso migratorio quizás diferente, no tan conocido a lo que normalmente entendemos por un proceso migratorio, porque siempre entendemos como un proceso a veces muy doloroso, y en mi caso pues ha sido doloroso en parte por dejar una parte de mi vida en otro país, pero muy en positivo de cara a todas las alternativas que me esperaban en Madrid, ¿no? Alexandra siempre menciono esta parte de mí porque es parte de mi identidad,
Y a raíz de esto he construido lo que es la parte profesional, que es dedicada al trabajo social. Mi deseo siempre ha sido convertirme en mi mejor versión y también acompañar y ayudar a otras personas para que así lo hagan. Y desde ese deseo comencé, una vez terminar la universidad aquí en Madrid, en la Universidad Complutense. Mi deseo era terminar la carrera de trabajo social y formar parte de la administración pública. En 2013 logré aprobar la oposición a la primera. Este proceso opositorio fue un proceso de bastantes altibajos, una montaña rusa, de muchos aprendizajes. Y una vez estando en servicios sociales comprendí que todo aquello tenía mucho sentido. Luego, la trayectoria profesional me ha empujado a adoptar una actitud más emprendedora, esta forma mía de ser una persona muy curiosa. Me ha empujado a crear hace poco, en marzo de 2020, lancé ya en las redes sociales Social Planet, que es ese motivo personal que tengo de aportar mi granito de arena de una manera libre y creativa de cara a dejar una huella positiva, digamos, en el mundo y en la sociedad. ¿En qué Y año, Alexandra, finalizas la carrera y cuánto tiempo estás estudiando las oposiciones? yo finalizo la carrera en el año 2007 y la convocatoria salía, creo, en 2008, 2009. No recuerdo si era 2008 o 2009. Era una época muy difícil porque cuando terminé la carrera el panorama laboral era desolador. Estaba asomándose la crisis, de hecho, ¿no? Ya empezó en 2007, 2008 a anunciarse de una forma mucho más acuciante y formal, ¿no? La crisis económica. Los trabajos precarios. Y dentro de lo que sabemos en trabajo social, en los ámbitos privados, realmente no, en aquella época, ahora quizás haya mejorado un pelín las condiciones, no era un trabajo demasiado bien valorado ni bien pagado o muchas horas, ¿no? Pero aún así, a pesar de que estaba en aquel momento dispuesta a cualquier cosa, lo que quería era una oportunidad laboral, pues no encontraba, no tenía esa opción, ¿no? No tenía experiencia, no sabía de qué otra manera podía, porque en aquella época tampoco teníamos tanta información, ni en las redes sociales, no tenía yo esa apertura como hoy en día la tienen quizás, ¿no? Pues otras personas que ahora sí que estamos más activos en redes sociales. Tenemos esta opción, ¿no? De un podcast con Víctor, donde podemos tener más información acerca de alternativas laborales y formativas, ¿no? Todo eso no existía. Y ahí yo me lancé a prepararme la oposición como una alternativa de hacer ese trabajo social tan soñado por mí, que sea desde el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y eso solo me lo permitía hacer desde el ámbito público. Así que ahí conjugué, por un lado, la parte de que huía de lo privado y de que no se me ofrecían grandes alternativas a nivel privado, y por otro lado, con mi deseo de hacer cumplir ese sueño que tenía, pero a la vez tenía mucho miedo, porque era enfrentarme a un reto que pues no sabía si yo era capaz de hacerlo, ¿no? Y fue Y, entonces en 2013 cuando apruebas, ¿no?, las sí, oposiciones, es decir, la, desde que terminas la carrera en el 2007 uh-huh, pasan unos cuantos años, ¿no?, sí. de un poco de incertidumbre. Totalmente. La oposición duró casi 4 años. Todo un proceso natural, porque desde que sale la convocatoria tardaron muchísimo en sacar el primer examen, porque hablaban de que no tenían dinero a ver cómo iban a incorporarnos. De hecho, entré con una bajada de nivel. La trabajadora social de la administración pública, somos un grupo A2, ¿no? El A1 en la administración pública es para las personas que tienen, digamos, la licenciatura. En aquel momento hablábamos de licenciatura y diplomatura. Yo había terminado una diplomatura y nuestra categoría era una 2, ¿no? Y en una 2 el nivel eran 22. El nivel 22 pues goza, digamos, de un sueldo un pelín más elevado que un nivel 20. Entonces a nosotras en esa época, no sé, a todas las
plazas que tenían, que eran 187 plazas convocadas, las habían asignado a nivel 20 por aquello de la racionalización de la administración pública, no tenían, parece ser, suficiente economía para cubrir esos puestos, esos 187 puestos, a un nivel 22. Entonces ya el sabor era un pelín más amargo, ¿no? Que parecía que entrabas ahí ya con una mentalidad de pobreza y escasez, ¿no? Entramos en una época muy difícil, pero aún así el sueño y el propósito permanece, y entonces hice todo el esfuerzo y he puesto en marcha todos los recursos que tenía a mi alrededor de cara a que esa meta se cumpliera. ¿Logré cumplirla a la primera? Sí, pero yo no me quedo solo con el resultado, me quedo con el trabajo realizado, Víctor, porque en ese trabajo es donde realmente está el éxito. Ese éxito interno donde has superado cada miedo, te has enfrentado también a esos días de no poder más, de no saber, de dolores de cabeza, tenía migrañas, problemas de salud que se asoman por la causa del estrés, el no saber gestionar tus emociones, el no saber cómo hacer para memorizarlo todo y que al dentro de 7 meses no se te olvide el tema que estudiaste al principio. Y todo eso, al final, saber manejar y bailar con todo eso, para mí eso es el éxito. Y esa parte es la que me ha construido hoy con confianza, una persona que tiene confianza y capacidad. Vamos ahora a seguir profundizando sobre este tema de cómo viviste aquellos años, si lo hiciste desde la soledad o desde el acompañamiento, pero me ha parecido interesante esto que comentabas, Alexandra, que uno entra a trabajar en la administración pública con una categoría que no te corresponde, que así a priori podemos pensar en el tema del sueldo, pero que también el no tener la categoría correcta te hace que luego no puedas promocionar a otro tipo de puestos. A día de hoy, ¿esa situación ya se ha corregido o la administración sigue igual? Porque me parece importante reflexionar esto cuando hablamos de que las personas en la administración pues están cansadas, ya no solo por los casos que tratamos, sino que también esto al final es un, entre comillas, maltratar, ¿no? También al empleado público, ¿no? El no reconocer su categoría correcta. Ujú. De hecho, antes de contestarte, me gustaría hacerte hincapié que hemos convivido durante bastantes años, me atrevería, creo que durante 5 años, con otras compañeras que gozaban del nivel 22 frente a nosotras, o sea, en la misma categoría profesional, trabajadora social, teníamos niveles distintos y eso, quieras o no, es un impacto porque desempeñas las mismas funciones que otra compañera que tiene el nivel 22 y tú tienes el nivel 20. Eso finalmente lo igualaron, pero después de 5 años. Y esos 5 años, pues al final se quedan pues en lo que ha sido. No ha habido como una mejora ni un retroceso, ¿no? Como dicen, una retroactividad en toda esa parte. No obstante, me quedo que, bueno, finalmente con la fuerza de los sindicatos, también cambios políticos, han hecho y han empujado a que se nos prestara atención en ese punto y que volviéramos a recuperar pues lo que nos habían quitado en el año 2013 por aquello de la racionalización. Entonces, bueno, en este punto trato de, y entiendo que estoy algo más reconciliada, pero sí que es cierto que hubo un impacto ¿no? así importante en ese año 2013 cuando me incorporo con toda mi ilusión de lo que uno genera expectativas y se genera como un sueño, ¿no? Tu ideal de cara que te imaginas en tu despacho con las familias y de repente pues entras y quizás apenas contábamos con material, folios, o sea, una situación un poco crítica. ¿Nos recuperamos? Sí, yo creo que esa situación crítica pues al final es impactante y eso es lo que te da una dosis de realidad.
Y yo ahí aprendí una cosa importante que para mí me sirvió el resto de los años, ¿no? Fue que los recursos hoy están, no están, pero que realmente el recurso más valioso que ofrece el sistema siempre, siempre será él o la trabajadora social, y nuestra capacidad, ¿no?, de esa parte técnica, esa es la que realmente cobra valor frente a situaciones así más difíciles o más austeras, ¿no? Y bueno. Totalmente de acuerdo, o sea, al final el profesional es el mejor recurso. Y ahora, ¿cómo es? Enseguida vamos a hablar de cuando decidiste opositar, incluso vamos a hablar también de Social Planet, de ese método que tienes, pero ahora, ¿cómo es trabajar en servicios sociales? Ya lo hablamos en su día en un directo que hicimos en Instagram, que además apilló con medio de la pandemia, del confinamiento. ¿Cómo es ahora el ambiente que existe? ¿Qué tipos de casos estáis viendo? ¿Cuál es la mayor necesidad que existe? Ujú. La primera pregunta que me gustaría contestarte es que ¿cómo es el trabajo? Fíjate, me atrevería a decir, y no quiero pecar de soberbia, es como yo quiero que sea. Es el significado que yo le atribuyo. Cuando yo decido, ¿no?, de adoptar una forma de ser, una forma de estar y una forma de trabajar, al final eso lo sitúo como en mi centro de vida profesional. Todo el contexto externo, obviamente, estamos trabajando en una institución donde tienen unas normas y tenemos que debernos a ello y tenemos que hacerlas cumplir. Pero siempre el sistema es mucho más permeable y flexible de que lo que aparenta. Al final, en el despacho estás tú con la familia y dentro de eso puedes hacer los trabajos y el trabajo que tú quieras hacer. Luego, claro está que los recursos con los que dispones y las herramientas influyen y van a impactar siempre de cara a poder realizar la intervención social, pero no es determinante. Entonces siempre yo escojo hacer el trabajo que me gusta hacer o con el que me hace ilusión. Dicho esto, respecto a las demandas y a los cambios que se han dado, por supuesto, la incorporación en la administración pública a raíz del COVID, o sea, del confinamiento, perdonad, ha sido como muy vertiginosa. Tenemos muchísima demanda que tratamos de canalizar de distinta forma, pero realmente el cambio de perfil se ha dado de una manera impactante. Si bien antes la relación de ayuda estaba basada en procesos de intervención social que tenía que ver mucho más con el empoderamiento de la persona, con mejora de empleo y tal, como las distintas áreas, ahora está muy centrada y muy focalizada en, por ejemplo, en la cobertura de las necesidades básicas. También, si bien antes identificábamos como un perfil que acudía al servicio social y que era altamente femenino, ahora mismo, de hecho, han sacado una estadística concretamente en mi distrito donde el perfil es masculino. Entonces, bueno, en todo eso, sinceramente, he visto ese cambio, ¿no?, de perfil y de demanda, que la demanda más acuciante, más importante, es la cobertura de las necesidades básicas de alimentación y alojamiento. Sin duda un reto bastante importante el que tenemos por delante, porque bueno, lo que empezó siendo una crisis sanitaria, pues se va a convertir en económica y en social. Pero bueno, justo en pleno confinamiento, Alexandra, en marzo del 2020, pones en marcha a través de Instagram, de las redes sociales, un proyecto, una idea, Social Planet. ¿Qué es Social Planet? Mm. Es una comunidad, eso es lo que quiero que se genere, una comunidad de apoyo para los y las trabajadoras sociales donde nos podamos compartir nuestras experiencias, apoyar, informar y, digamos, generar también de esas redes y esos valores que tenemos en trabajo social de cara a las familias, también promoverlas entre nosotros como profesionales, ¿no? Si bien me dirijo específicamente al mundo de oposiciones, pero no me olvido de la faceta de que somos trabajadoras y trabajadores sociales.
y esa parte me genera también como ilusión. Es una ilusión que tiene que ver con esa alegría de cuando uno es pequeño, pequeña, ¿no? De que vas sin expectativa, vas a ver qué es lo que hay detrás y me gusta mucho porque te ponen en contacto con personas que de otra manera no te podrías relacionar. He tenido la gran oportunidad de conocer personas y profesionales de trabajo social maravillosas, conocer otras formas de trabajar y también otras maneras de relacionarnos. No hay que olvidar que realmente esta pandemia también ha creado un cambio en el ser humano de cara a cómo se relaciona. Y las redes sociales, el mundo online ha venido para quedarse de una manera mucho más impactante y más fuerte. Y que el trabajo social se sume también al mundo online, que las trabajadoras sociales y trabajadores sociales nos vayamos digitalizando, también es como una nueva oportunidad para nosotras de cara a reinventarnos también como profesionales en la manera que tenemos de relacionarnos y también aprovechar estas redes de cara a darnos autoridad, visibilidad, poner voz a aquello que está pasando, ¿no? En nuestros trabajos y en el mundo del trabajo social en general. Y esa parte es bonita porque se genera energía conjunta. Y creo que solos podemos llegar más rápido, ¿no? Pero juntos siempre llegaremos más lejos. Y esa es la parte bonita, de que al final todos somos una pequeña parte de un proyecto común. Y Social Planet para mí viene a representar todo eso. Hombre, eso fundamental. Al final siempre la unión hace la fuerza, ¿no? Y siempre cuando trabajamos en red, ¿no? Con otras personas, podemos apoyarnos, podemos aportar y podemos incluso dar visiones que no habían surgido. Antes, al principio de la entrevista, me comentabas, Alexandra, que estuviste casi unos, más o menos calculando 6 años preparándote las oposiciones. Fueron momentos duros, dolores de cabeza. Mm. Eh, ¿Tú cómo te las preparaste? ¿Fuiste a academia? ¿Te descargaste el temario? ¿Lo hiciste sola, acompañada? ¿Cómo fue? Mm. ¿Cómo recuerdas aquello? Sí, de hecho lo recuerdo muy bien. Yo siempre digo que al igual que emprender es una actitud, ser opositora también es una actitud ante la vida, no es solo un rol que se adquiere durante un tiempo, porque ser opositora te implica tener mucha disciplina, despertar tu acucia, o sea, como tus sentidos más olvidados, como digo yo, al final empiezas a desarrollar capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Entonces, durante este proceso que es tan largo, desde que sale la convocatoria hasta que se termina la última etapa del examen, suelen pasar 3, 4 años, dependiendo de cada convocatoria. Y luego, en mi caso, esperamos un año para incorporarnos. Yo, sabiendo que había aprobado en julio de 2012, esperé un año entero, me incorporé en julio de 2013, ¿no? Entonces, claro, durante todo este tiempo es que creces con la oposición. Y lo que yo empecé a prepararme en la oposición con 24 años, porque entré con 27. Bueno, con 23 años, perdón, 23 años, ¿no? Entonces, a los 23 años no piensas igual que a los 25, 26, 27, ¿no? Entonces, claro, en toda esta etapa de 2007, 2008 hasta 2013 que me incorporo, he seguido, digamos, pautas distintas. Al principio lo primero que hago, pues como hay 3 etapas durante la oposición claramente identificadas, ahora lo sé porque lo puedo ver con perspectiva. La primera es el optimismo desinformado, ¿no? Esa alegría que decides optar por esta opción laboral, apostar por tu futuro, porque al final ser empleado público nunca pasa de moda, ¿no? Entonces para mí era como, wow, algo muy, muy importante, ¿no? Algo en lo que yo creía, soñaba y además me iba a aportar esa estabilidad laboral, esa libertad también y bueno, a por ello. ¿Qué pasa? Que enseguida te topas con la otra etapa que es del pesimismo desinformado. ¿Por qué es un pesimismo? Porque te encuentras con la cruel realidad. Unos tochos de apuntes infumables que no sabes ni por dónde empezar.
Entonces, ¿qué hice yo? Pues dar el primer paso y en aquel momento pues me fui a la academia que en Madrid pues tenía más, con más trayectoria, digamos, más reconocimiento y me apunté, me dieron los apuntes y comencé a ir a clases. Y estuve yendo a clases prácticamente todo el proceso. Pero esas clases las he complementado siempre con otras técnicas de cara a que yo pueda sobrevivir al proceso, porque sabemos que solo el contenido no es suficiente. Tener unos buenos apuntes, tener unos buenos resúmenes no es suficiente, porque para mí tener eso es la semilla, pero esa semilla hay que cultivarla en un contexto. Y si tú no preparas el contexto, si yo no estoy bien, por muy buenos apuntes que tenga, no va a servir para nada. Entonces, yo, para mí, yo ya tenía esa apertura como el autoconocimiento, a cambiar estilos de vida y el hecho de que yo tuviera problemas de, pues, de dolores de cabeza, también pues no encontrarme del todo bien a nivel de vitalidad, estaba siempre cansada, fatigada. Entonces, toda esa parte pues me empujó a buscar a una nutricionista, a buscar a pues apuntarme al gimnasio, empezar a buscar otros hábitos que me ayudaran a sentirme mejor. Y eso veía que a medida que le dedicaba tiempo, no era perder tiempo, sino invertir. ¿Por qué? Porque manteniendo ciertos hábitos, me daba cuenta que era mucho más productiva a la hora de estudiar, ¿no? Y yo iba descubriendo cosas que para mí en aquel momento pensaba que a mí me funcionaba porque está la parte esta de soledad, ¿no? Durante casi 2 años, por decir así de manera relativa, estuvimos estudiando cada una, ¿no?, de los grupitos, de la gente que vas conociendo, pues en soledad. Si bien hablas, pero tienes miedo a compartir. Tienes miedo a compartir porque al final es una competencia. Yo ahí me di cuenta que no está bien. Primero, porque si bien no tienes que ir a grandes grupos porque al final se difuminan las responsabilidades, pero contar con un grupo pequeño, cerrado, donde apoyarte y compartir incluso, ¿no?, tus miedos, tus bloqueos, pero también los conocimientos, los apuntes y demás, es muy enriquecedor. Y además le envías como una señal al universo o al mundo de que hay sitio y lugar para todos y que el éxito puede ser un éxito compartido. No porque yo tenga éxito el otro no va a tener, ¿no? Porque eso en una oposición dice, pero claro que sí, porque si tú tienes la plaza el otro no la tiene. Y digo, no, porque yo creo que las cosas en la naturaleza y en el mundo están bien y correctamente ordenadas. Quizás lo que tú veas que el hecho de que suspendas la oposición puede ser que más tarde entiendas que haya sido un éxito, porque gracias que hayas suspendido una oposición has aprendido X cosas o finalmente has apostado por un emprendimiento que eso era al final como lo que más deseas en la vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que acoger y rendirse un poco también a la vida, a lo que viene y acogerlo con los brazos abiertos y vivirlo desde ahí. ¿Qué pasa? Que cuando se vive en ese mundo opositor, todo lo que estoy contando ahora es difícil de verlo, ¿no? Ahora te estoy contestando desde ese doble papel. Por un lado, como lo he vivido y ahora la lectura que hago pasados los años, ¿no? Obviamente yo ahí no lo veía, pero sí sentí la necesidad. En la mitad del proceso dije, tengo que hacer un cambio, que si no, esto no se sostiene. ¿Y a qué aposté? Pues a abrirme un poco más también. Éramos 4 compañeras, formamos un grupo pequeño y decirte que las 4 hemos aprobado. O sea que al final la unión hace la fuerza y yo apuesto por ello siempre. ¿Por qué? Porque éramos capaces de levantarnos la una a la otra y siempre que ese grupito pues notes que aporta energía, que hace por avanzar y que tenemos la misma meta, ¿no? Que no sea el típico grupo donde hay pues mucha toxicidad, mucha queja improductiva o esto no puede ser. Entonces, si notas que es un grupo o un círculo de personas que realmente, lejos de ayudarte a progresar, te hace decaer, pues quizás no sea esa la opción más adecuada.
Sin embargo, si puedes optar por rodearte de un círculo pequeño de personas que te ayuden a progresar y acercarte a tu meta, pues realmente es pues muy triunfador, muy ganador, ¿no? Y esa es mi otra clave que aprendí y ahora, visto con los años, me doy cuenta que realmente puede ser como parte de ese éxito que finalmente tuve, ¿no? Y de ahí podríamos decir que surge ese método Mega, ¿no? Que desde Social Plan estás ofreciendo a aquellas personas que han querido dar un paso al frente en el mundo de la oposición. ¿En qué consiste el método? El método, efectivamente, surge, es una mezcla de mis vivencias y de todo ese proceso donde yo he visto que he podido mejorar esos aprendizajes que son fruto de esa preparación de oposición, pero van unidos también a la práctica profesional de ya casi 7 años en servicios sociales y también a la experiencia de haber sido miembro de un tribunal de oposiciones de la Comunidad de Madrid durante 2 años casi, ¿no? Entonces, todos estos aprendizajes y conocimientos, experiencias, las he unido para crear pues una metodología de cara a preparar las oposiciones con éxito. ¿En qué consiste? Realmente es un método de capacitación. Yo busco que las personas aprendan a liderar su proceso de oposición, a saber, a tener, digamos, como una navaja suiza, ¿no? Como una caja de herramientas en la que pueda sentirse con confianza de que pase lo que pase a lo largo del proceso de oposición, puedan salir adelante. No se queden estancados, no se queden bloqueados y no se sientan hundidos, ni solos ni abandonados, ¿no? Porque no hay necesidad. Yo pienso que no hay necesidad de pasar por un sacrificio, por abandonar tu vida personal, por vivir por y para la oposición. Tenemos que entender y aprender que la oposición es una parte de, ¿no? Y lo que a veces nos fusionamos con la oposición. Pensamos que si no he podido estudiar un tema, automáticamente me digo, no tengo buena memoria. Quizás tengas buena memoria, pero no tienes la técnica. Entonces, claro, empezamos a contarnos cosas que no son reales, nos boicoteamos y toda esa parte conduce directamente al fracaso. ¿Por qué? Porque nos identificamos y nos fusionamos con lo que es la oposición, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que vengo a ofrecer es como una alternativa, es algo complementario también al método tradicional. Yo le llamaría así como algo el Montessori, ¿no? De la educación y vengo a proponerles pues una parte de mentalidad, de gestión de emociones, pero otra parte muy estratégica, que tiene que ver más con el contenido, con la planificación, con las técnicas que digo, ¿no? De preparación y de memorización. Y luego también que forma parte de todo esto es el apoyo continuado, un apoyo cualificado, un ojo crítico que te pueda hacer modificar pues, o conducirte o inspirarte, ¿no? A modificar aquellas cosas que puedas estar haciendo que no te conducen al éxito. Y para mí el tener un flotador, ¿no? Cuando andamos en aguas mayores, tener un flotador, la verdad es que pues aporta tranquilidad y confianza, ¿no? Y desde Bue- ahí es desde donde lo estoy construyendo. Dicho así, la verdad que parece mucho más fácil dar el paso a la hora de opositar, ¿no? Saber que siempre vas a tener una herramienta o vas a tener capacidades, ¿no? Para poder salir al frente ante esta situación. Aquellas personas, Alexandra, que quieran saber más sobre el método, quieran, pues bueno, utilizarlo, ¿a dónde se tienen que dirigir? Por supuesto, ya tenemos nuestra página web, socialplanet.es. De hecho, les invito a pasarse también por el blog, que es un blog que ya tenemos algunos artículos publicados dirigidos a opositores, donde pueden encontrar cómo pueden planificarse, cuáles son las etapas de una oposición, cuáles son aquellas partes fundamentales a tener en cuenta en una oposición. Entonces, creo que es una gran oportunidad para ellos de cara
ayudará a poder pues mejorar su práctica de una forma mucho más dinámica, ¿no? A través de una página web. Asimismo, se pueden descargar el ebook, que es un ebook gratuito que he creado para ellos, que se llama 7 hábitos para triunfar en una oposición. Son esos 7 hábitos que he ido yo cambiando y transformando a lo largo de mi propio proceso de preparación. Y bueno, pues ahí les invito a que se puedan pasar. Asimismo, donde más actividad tengo es en Instagram, que también lleva el mismo nombre, socialplanet.es. También tenemos un grupo de Telegram que pueden acceder directamente al grupo buscando en Telegram Hola Social Planet, o también entrando a través del perfil de Instagram o a través de la web. O sea, tenemos distintas fórmulas que les facilitan mucho el acceso al grupo de Telegram, a Instagram, al grupo de Facebook, que es un grupo de motivación y productividad. También pues, en Facebook también se comparten publicaciones muy similares también a Instagram. Entonces estamos así presentes en las redes sociales y en la página web. Y asimismo, si tienen cualquier duda y quieran dirigirse directamente a mí, pueden remitir un email a hola@socialplanet.es. Yo estaré encantada de leerles y contestarles. Bueno, Alexandra, ha sido una entrevista apasionante porque creo que has dado una visión muy diferente del mundo de las oposiciones, que pues tenemos la imagen, ¿no? Que opositar es dedicarle mucho tiempo en soledad, aislarte. Y bueno, como has comentado, hay otra manera también de hacerlo y que a veces lo que nos falla es el método, ¿no? Y que yo creo que con estas herramientas que tú ofreces puedes ayudar bastante a las personas. Por mi parte, ha sido un placer contar contigo en la Academia de Trabajo Social. Tenía muchas ganas de tenerte aquí porque, bueno, desde que te conocí en aquel directo he visto siempre tu potencial y todo lo que haces por la profesión. Y, bueno, pues también para mí es un honor haberte tenido en los micrófonos de este podcast. Muchas gracias, Víctor, por la oportunidad. Siempre contar contigo es un placer porque haces que estos espacios sean muy enriquecedores, tanto para los invitados como para todas las personas que puedan estar escuchando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alexandra, porque has dado una nueva visión al mundo de las oposiciones. Me consta que mucha gente que quiere opositar pues no sabe por dónde empezar, tiene miedos, y yo creo que con esta opción que les ofreces del método Omega les vas a poder ayudar, les vas a poder encaminar. Si tú eres una de esas personas, ya sabes que puedes ponerte en contacto con Alexandra. Si no encuentras su Instagram, te lo recuerdo, es socialplanet, ¿de acuerdo? .es. Y bueno, para ir despidiéndonos ya de este podcast, simplemente recordarte lo que hago siempre. Sabes que puedes suscribirte en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, dar a like, a 5 estrellas y compartir en tus redes sociales. Si quieres ponerte en contacto conmigo, te voy a dejar mi correo electrónico personal, hola@victornieto.es. También puedes encontrar más información sobre el trabajo social en la web www.victornieto.es, y todo lo que creo siempre lo comparto en las redes sociales. Hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda que publico los martes cada 15 días y que en la web puedes escuchar el resto de programas, el resto de los 24 programas. Espero que os haya gustado muchísimo el podcast y que seas muy muy feliz, amante del trabajo social.